Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, las elecciones, vamos a llamarlo así, más accidentadas de las últimas décadas. El día de ayer, a la 1 de la tarde, el Jurado Nacional de Elecciones informaba que el 30% de las mesas de Lima no se habían instalado. Inmediatamente alargó el plazo de instalación de las mesas hasta las 2 de la tarde y prolongó el proceso electoral 1 hora más hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántos limeños dejaron de votar por este retraso de las mesas electorales? Bueno, es una pregunta interesante antes de comentar digamos, las primeras proyecciones, las primeras mediciones, los primeros conteos rápidos, los primeros cómputos de la OMPE. ¿Cuántos ciudadanos dejaron de votar en una plaza electoral que es la plaza de la derecha peruana? Es decir, principalmente de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Y por otro lado, considerando ya los conteos rápidos que señalan que Keiko Fujimori está en la segunda vuelta, que Fuerza Popular representa la primera mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero que el ingreso del segundo postulante a la segunda ronda está en una disputa feroz entre Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, Roberto Sánchez, y por ahí también a veces se menciona a Ricardo Belmo. Cuando se señala este tipo de cosas, vale preguntarse el retardo o el retraso en la instalación de las mesas de Lima, la principal plaza electoral de Renovación Popular, la principal plaza electoral de Renovación Popular y de Rafael López Aliaga. Este retraso, señalamos, ¿cuánto influye en el resultado o en el desenlace electoral? Son temas centrales, pero lo cierto es que este proceso electoral, que es el sexto que se desarrolla después de la etapa del fujimorismo de los años 90, es el sexto. A pesar de las interrupciones constitucionales, los intentos de golpe de Estado, es el sexto, decimos, pero el más accidentado. Más allá de que también hayan habido cuestionamientos en procesos electorales anteriores, es uno que aparece muy ensombrecido. ¿Hacia dónde va el Perú en estas condiciones? Bueno, queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado al señor Francisco Tudela, ex canciller de la República, intelectual de larga data, gravedad en el Perú, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Qué siente al ver estas primeras imágenes? Ya sabemos que Keiko Fujimori está en la primera vuelta. Es incuestionable, parece que eso eso no va a cambiar. Sabemos la disputa que hay por la segunda vuelta. El conteo rápido de Datum establece que López Aliaga iría. El conteo de Ipsos pone todo en interrogantes. Y sabemos también de estos incidentes que han sucedido. Son hechos difíciles de entender en la instalación de las mesas electorales. ¿Qué impresión le produce este proceso electoral? Bueno, yo tuve el privilegio de ser secretario del Jurado Departamental de Elecciones de Lima en 1980, cuando regresó la democracia al Perú y Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente. Yo tenía 25 años en ese entonces, pero tenía a mi cargo administrativamente toda la logística de la elección en el departamento de Lima, que incluía lo que hoy se llama Lima Metropolitana y Lima Provincias, como dos entidades diferentes. En esa época eran una sola entidad. Es cierto que en esa época había menos población que ahora. Sin embargo, las elecciones siguen un patrón en todas partes del mundo que es igual. En primer lugar, se rige por la ley. En el Perú, en diciembre del año 2025, se dio la ley orgánica de elecciones para estas elecciones del 2026 y esa ley sobre las nulidades
parciales y las nulidades totales de los procesos electorales, pone diversas causales. Acá solo nos interesa una, la irregularidad en el proceso. La irregularidad no necesariamente es una irregularidad delictiva, digamos, sino que el proceso no se desenvuelve de acuerdo a lo dispuesto en la ley. Y entonces es eso exactamente lo que ha sucedido el 13 de abril, en las elecciones del 13 de abril. Del 12, el El 13. 12, perdón. Todos estamos Que hoy confundidos. siguen las elecciones, es cierto. Entonces, el 12 de abril llegan las 12 del día y el 30% de las mesas no están instaladas. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, todas aquellas mesas que no se instalaron debieron ser materia de nulidad para convocar a una elección complementaria para esas mesas. No puede existir un proceso electoral de 48 horas, porque se ha convocado ciudadanos para un día específico, a una hora específica, para una elección que termina a una hora específica. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido la idea de prolongar esta elección 48 horas. Es un caso único en la historia de América Latina y del mundo. Yo tuve Ese solo hecho eso, ¿cómo lo podríamos calificar? irregularidad. Una Es contrario a lo que manda la Ley Orgánica de Elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene la facultad de interpretarla. de interpretar la ley o de tomar acciones de emergencia frente a una situación. Entonces, no pongamos en duda la legalidad de lo que se está haciendo, pero es altamente irregular. Para empezar, los miembros de mesa tienen que abandonar sus mesas, sus urnas, sus padrones, para regresar al día siguiente a las mismas mesas, a las mismas urnas y a los mismos padrones. Entonces, ahí hay una gran irregularidad. En segundo lugar, la idea de que una elección se desenvuelve en un plazo fijo, pues terminó. En tercer lugar, el ausentismo, como muy bien ha señalado. Es muchísima gente que va a votar y llega a los colegios, las mesas están cerradas, esperan, no se abren, esperan una hora, esperan 2 horas y se van y no vuelven más. Hay gente que ha ido 2 veces y no ha encontrado abiertas las Y mesas. no vuelven más. Entonces, claro, las mesas contabilizan un número de electores, pero el número de electores que va a ir a votar probablemente sea menor. Ahora, doctor Tudela, ¿usted cree que este ausentismo, ya conocemos las proyecciones de los conteos rápidos, del cómputo de la OMPE, el segundo, Keiko está consolidada en la segunda vuelta, es la primera mayoría de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero la disputa del segundo lugar es feroz, es voto a voto. Ahí está el kit del asunto, porque como es una cuestión de un 0.1%, 0.2%, Es 40.000 votos, de un 50.000 número votos. minúsculo, si mal no me equivoco, en la elección del 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó la elección con 40 y tantos mil votos de diferencia, o sea que es un margen muy pequeño. Acá estamos hablando de 63.000 votos. Imaginemos que no vayan 10.000 o 15.000 personas a votar. Entonces, claro, el espectro electoral se reduce a 50 y tantos mil votos. ¿Qué sucede? Que es que el ausentismo de Lima favorece el mayor caudal de otros candidatos En el en sur. provincias, concretamente dada la polarización del Perú en el sur. Y entonces eso representa o podría representar una ventaja para aquellos candidatos que son fuertes en el sur del Perú, pero no lo son en Lima. Eso se aplica solo a la plancha electoral, no
a los diputados y a los senadores. O sea, la estrategia nacional es solamente para la plancha electoral y para los senadores a nivel Doc- nacional. Doctor Tudela, o sea, este retraso en las mesas Causa un perjuicio, podría, cabe duda. podría definir en realidad quién ingresa o no a la segunda vuelta. Estaríamos hablando, Puede influir, no sabemos cuánto ni cómo. de acuerdo, pero digamos es una variable que genera una sombra, una interrogante, y desata especulación. Es una elección. Yo conversé con algunos observadores, no puedo decir sus nombres, puesto que me han pedido que no los diga. Uno de ellos me dijo "Mm, un caos tremendo en el lugar donde él estaba. La jefe de la misión de observadores de la Unión Europea dijo, no, solo son unos retrasos. Estos retrasos no tienen precedentes en la historia del Perú, ni el 2021, ni el 2016, nunca antes. Recuerdo yo nada semejante a lo que ha ocurrido ayer. Y le comento algo, doctor Tudela. Yo he hablado con algunos periodistas amigos de afuera, ¿no? Y me cuentan que esto era usual en las elecciones no estoy haciendo ningún nexo, solo estoy estableciendo hechos para que la gente reflexione, para la especulación. Esto era muy usual en las elecciones que organizaba Hugo Chávez en Venezuela. Los retrasos. Eso he leído. Pero el fondo del asunto es que lo que sí ha impactado en la prensa internacional y en los medios en general es el altísimo nivel de incompetencia de la OPE. Eso es una cosa que ha perjudicado la imagen internacional del Perú gravemente, que ha puesto un gran signo de interrogación sobre esta elección y que de alguna manera la debilita o la deslegitima. Y eso es muy grave, porque una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Una cosa es que digamos, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones tiene facultades para hacer esto y aquello y está subsanando lo que ha ocurrido el 12 de abril. Pero la legitimidad es una cuestión moral. La gente dice, ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Qué validez tiene esta elección? Se cuestionan eso. Ese cuestionamiento es enormemente dañino para la democracia peruana, porque siempre quedan suspicacias después de este proceso electoral. Recordemos el año 2000. En el año 2000, una encuesta a boca de urna dijo que Toledo había ganado la elección. Y se habló de un gran fraude electoral. Entonces el fraude, y esto fue los titulares y se convenció a la población de que había ocurrido un fraude. Un año y medio después, el doctor Tuesta Soldevilla, director de la OMPE colocado por Toledo, después de ver las actas y la contabilidad de la elección, afirmó que no había ocurrido fraude y eso está publicado en los diarios, no es porque lo diga yo. Más aún, al término de esa elección, yo le pregunté a Eduardo Stein, jefe de la misión de observadores de la OEA, delante de toda su misión, si había ocurrido fraude, si alguien había cambiado un voto en una urna, y me dijo que no, que había manipulación de medios. Manipulación de medios, bueno, manipulación de medios hay que ver lo que son las elecciones norteamericanas. O sea, manipulación de medios hay en el mundo entero. Pero vamos al fondo del asunto. Son distorsiones que generan desconfianza y deslegitiman la elección. La elección del 2000 fue deslegitimada. De nada sirve que un año y medio después se compruebe que las elecciones eran legítimas, que no había ningún fraude, que el Congreso había sido correctamente elegido y que el presidente Fujimori había ganado la elección. De nada sirve, porque ya el daño está hecho.
Y entonces lo que ha ocurrido en esta oportunidad, con una elección que se prolonga 48 horas, con 30% de las mesas no abiertas a las 12 del día, que es la hora en la cual la Ley Orgánica de Elecciones Ordena 2026 señala que las mesas no abiertas deben cerrarse, pues evidentemente genera exactamente la misma suspicacia sobre la validez de este proceso electoral. Más aún, se pretende culpar a la empresa privada que repartió o debió haber repartido el material por cierto, electoral. Un momento, si yo contrato contigo, tú tienes una compañía de servicios y yo contrato contigo un servicio y tú lo tercerizas y la empresa a la cual has tercerizado no cumple, ¿a quién demando yo? ¿Con quién he contratado? Yo he contratado contigo. Pues bien, constitucionalmente, la OMPE tiene un contrato, que es la Constitución Política del Estado, con la ciudadanía peruana para la realización de elecciones municipales, regionales, generales, etc. De tal manera que el demandado necesariamente es la OMPE. Después la OMPE puede repetir contra aquel con quien ha tercerizado la función del reparto del material electoral. Tradicionalmente, el material electoral, por ejemplo, cuando yo fui secretario del Jurado Departamental de Elecciones de Lima, lo hacían las Fuerzas Armadas. esa es una pregunta que se Se echa hacía con mucha anticipación. Todo el material estaba en su sitio a la hora asignada. No habían retrasos, no existía tal cosa. La suspicacia de no utilizar a la Fuerza Armada ha llevado a que se contraten empresas, en pocas palabras, que la repartición del material electoral sea un negocio que empresas privadas llevan a cabo sin que se calibre si esas empresas privadas tienen la capacidad de hacer una repartición de esa envergadura, porque es de enorme envergadura, del material electoral. En Chile, por ejemplo, Correos de Chile es la encargada de repartir el material electoral. En casi ningún país del mundo se le ocurriría a ningún jurado de elecciones entregar a una compañía de mensajería el reparto del material electoral. O sea, digamos, toda la concepción está mal. Y creo yo que hay una gran responsabilidad del jefe de la OMP, del señor Piero Corvetto. porque es la segunda vez que se ve en problemas, ya el 2021 se vio en problemas. La primera vez logró pasar el interrogatorio del Congreso. Yo mucho me temo que esta vez eso no va a ser así. ¿Usted cree que Piero Corvetto debería renunciar? Yo en su lugar renunciaría. Le evitaría un gran problema al país y por otro lado restablecería la confianza de la gente. Que termine el proceso, hoy termina el proceso, y que renuncie. Eso es lo que yo creo. Yo creo que tiene que hacerlo por su propia dignidad, Efectivamente. porque si va a esperar a que la Junta Nacional de Justicia Porque o una moción del ¿sabe qué, doctor? Congreso fuerce su salida, va a ser peor. Porque sabe que, doctor, y luego de esto me gustaría pasar ya al tema de las tendencias, una mirada general de las tendencias. Este tema se está reduciendo a que no se instalaron 211 mesas, no votaron alrededor de 55,000 y que con la decisión del jurado el día de hoy se está subsanando. Y algunos observadores en los medios señalan eso, cuando el ausentismo electoral de Lima puede definir el desenlace electoral. Además, la ley orgánica establece unas pautas de elecciones que son estándares internacionales. O sea, como se desarrollan las elecciones en el Perú, se desarrollan en el 90% de los países del mundo. Aquellos observadores con quienes tuve la oportunidad de hablar
me señalaron claramente que esos estándares habían sido transgredidos, habían sido violados. De acuerdo. Ahora, pueden haber sido violados involuntariamente, falló la compañía, lo que sea, pero la responsabilidad es de la OMPE, del ente perteneciente al Estado peruano encargado de realizar elecciones. Efectivamente, doctor. Bueno, ahora déjeme preguntarle por esta mirada general que parece presentarse en las tendencias electorales. Mire, le voy a dar una pequeña apreciación, ¿no? Parecía que estas elecciones eran el escenario de dos centros derechas en la segunda vuelta, de una mayoría cómoda en las dos cámaras, porque el Perú venía de la experiencia traumática de Pedro Castillo, ¿no es verdad? Correcto. Entonces, 2/3 de la sociedad parecían inmunizadas contra estas recetas de la izquierda extremista. Yo creo que aquí lo que ha pasado es hoy día lo decimos en un editorial, es una especie de cisne negro en la campaña, ¿no? El candidato con más fuerza, el mejor candidato de la primera etapa de la campaña, el señor López Aliaga, empieza a cometer muchos errores, desde la vacancia de Gerí. El día de hoy no hay gobierno. Y a lo mejor todo lo que ha pasado con las mesas tiene que ver también con esa falta de gobierno, ¿no? Y a partir de ahí empieza a haber una disputa con Keiko Fujimori, y de pronto el señor Aliaga se estanca. Él era el representante también del voto, del antivoto desde el lado de la derecha, una cosa singular en los últimos tiempos de la elección. Y después de ese fenómeno empieza a aparecer un López Chao, un Jorge Nieto o un Carlos Álvarez. Entonces, como un cisne negro, en vez de avanzar hacia lo que parecía una tendencia organizada, ¿no? Desde las propias fuerzas de la centro derecha se empezó a cambiar el curso de las cosas. Un comentario, doctor Tudela. Y en primer lugar, con la única excepción de Fuerza Popular, cosa que no es una opinión, sino porque es así, porque es el único partido político verdaderamente organizado. Es un fact, como dicen los anglosajones. Así es un hecho. No, todos los otros candidatos no tienen una estructura partidaria propiamente dicha, han cumplido con el reglamento, digamos, de la ley de partidos, han hecho lo que la reforma de Vizcarra señaló que eran las reglas para poder ser candidatos, ¿no es cierto? Pero en realidad no tienen fundamento, son todos nuevos. Esta es su primera elección. Es la primera elección de Carlos Álvarez, es la primera elección de López Aliaga, es la primera elección De de Nieto de Chao. Nieto, es la primera elección de Sánchez. Entonces, ninguno de ellos tiene una estructura. La estructura la han improvisado para la elección. Entonces, estamos frente a un fenómeno de caudillismo. Y en general, el drama peruano es que en el siglo XXI ha tenido un tremendo retroceso. El Perú ha regresado a las figuras de los caudillos Del siglo XIX. en el siglo XIX. Y los caudillos son muy convenientes porque no tienen una responsabilidad frente a un partido político establecido con militantes que pidan cuentas, que realicen convenciones, nada de eso. Echan la elección, el partido desaparece, excepto aquellos que están en el Congreso, o el partido tiene una existencia tenue, burocrática, digamos, y mínima en cuanto al número de personas. Y entonces eso es muy malo para la democracia, porque la democracia se ve librada al deseo de individuos y no de fuerzas políticas que representan sectores sociales. Hay una orfandad de sectores sociales detrás de estos candidatos. Cuando hay un partido
ese partido sí responde a sectores sociales y a memoria histórica de ese partido. El partido tiene su historia, pero los otros no tienen historia, son nuevos. Entonces, esa es la situación en la cual se encuentra Pero el. lo que sí se podría decir, doctor Tudela, es que desde las elecciones de Toledo, el Perú avanza con énfasis más, énfasis menos, a una colisión entre sistema y antisistema, ¿no? Yo recuerdo las elecciones del 2006, del 2011, del 2021, en la que en la segunda vuelta había un candidato que defendía la Constitución y otro que se oponía y proponía una asamblea constituyente. Si bien es cierto, el antisistema parecía muy debilitado por el fracaso de Castillo, no sería nada extraño incluso que volvamos a enfrentar eso. Un marxista diría, el Perú está en una etapa entre revolución y contrarrevolución. Diría exactamente Sí, un marxista. entre revolución y contrarrevolución, pero entre contrarrevolución nacional y peruana y revolución del Foro de Sao Paulo, internacional y digital. Porque vamos a explicar ese espíritu antisistema para quien quiera verlo, que entre al website del Foro de Sao Paulo. Esto es, Evo Morales cambió la constitución, Hugo Chávez cambió la constitución, todos los chavistas, todos los socialistas del siglo XXI, cuando llegan al poder, cambian la constitución de su país para poder perpetuarse en el poder. Entonces, el cambio de constitución obedece a dos factores: perpetuarse en el poder y hacerse desde el poder político de la totalidad del manejo de la economía del país, cosa que la constitución peruana impide. O sea, la constitución peruana, si alguien expropia algo, pues tiene que pagarlo, el justiprecio, dice la constitución, no el precio que pone el Estado, el precio del mercado. Si alguien, si un presidente quiere que el Banco Central le financie su déficit fiscal, el Banco Central no puede hacerlo, porque está su autonomía y su absoluta está contemplada en la Constitución Política del Estado. Si el Estado quisiera regular las tasas de interés, tampoco podría. En fin, entonces es contra eso que lucha. Entonces, lo que ocurre es que es un antisistema hispano-sudamericano, de partidos como Podemos en España, como el de Evo Morales, el MAS, el Partido Socialista de Venezuela, el Partido Comunista de Cuba. Esto, como 10 partidos de izquierda del Perú están afiliados al Foro de Sao Paulo y siguen esas consignas, de tal manera que el antisistema peruano no hay que buscarlo en Puno, no hay que buscarlo en el Cusco, no hay que buscarlo en Lima o en Arequipa, hay que buscarlo en La Habana, Sí. que es la matriz del Foro de Sao Paulo y donde se fundó esta organización en 1990. Ujú. Ahora, si este ausentismo electoral favorece a un candidato del sur, en este caso a Roberto Sánchez, que aparece con fuerza por las votaciones que vemos en las provincias, ¿no es cierto? Estaríamos avanzando nuevamente a una elección parecida a la del 2021, la del 2011 y la del 2006. Si el Perú ha tenido 6 elecciones, luego desde el año 2000 hacia acá, y en 4 elecciones de ellas hay un sector que cuestiona la Constitución, la base fundamental de una república. Entonces la explicación de la crisis puede estar ahí, ¿o no? Sí, hay una visión en la cual el Estado es una vaca lechera. Es el estado bienestar del Perú. Es, la riqueza solo se cosecha desde los ministerios. Correcto.
y las capas de adherentes encuentran empleo en el sector público, no solamente en el ejecutivo, en los gobiernos regionales, en todo lo que depende de esa estructura ideológica de izquierdas que parasita al país. Pero mucha gente tiene la ambición o el deseo de ser contratados por el Estado, es el sueño de opio de un sector de peruanos, el vivir del Estado de la cuna a la tumba, sin tener tampoco obligaciones, o sea, derechos sin deberes. Esto es muy grave y esto forma parte de la gran batalla cultural, porque es evidentemente una cultura de izquierda basada en proclamar una serie de derechos abstractos que no tienen cómo ejecutarse en la práctica, la que empodera a estas personas y les hace sentir que ellos se merecen todo eso sin dar nada a cambio, por el solo hecho de existir. Y entonces aparece la necesidad de contraponer a eso la verdadera concepción republicana y moral del Estado, en la cual si yo voy a reclamar derechos tengo que cumplir obligaciones, que es el fundamento de todo Estado sano. O sea, yo tengo deberes morales respecto a mi sociedad, respecto a mi conducta, que van, en fin, desde el servicio público hasta pagar mis impuestos. Pero la cultura de izquierda es negadora de eso. Es generadora de la informalidad al haber creado durante el gobierno militar un sistema socialista opresivo en el Perú, y hay quienes encuentran esto que estoy diciendo excesivo, pero Eusebio Díaz Mujal, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Georgetown, lamentablemente fallecido, decía que la revolución más radical después de la de Cuba había sido aquella que el gobierno militar había realizado en el Perú. Tiene un libro que es el último libro que se publicó sobre el tema, nunca más se publicó un libro sobre el tema, y que se llama La Unión Soviética y América Latina, The USSR and Latin America. Claro, y el odio a Fujimori viene de la izquierda peruana y de la izquierda No latinoamericana. solo de la izquierda. El odio a Fujimori tiene dos fuentes. Una es la izquierda, porque la izquierda desde la década del 30 tiene una utopía y quien ejecuta esa utopía es la dictadura militar de 1968 a 1980. Ellos piensan que ya lo consiguieron, que la tierra está expropiada, que todos son empresas públicas, toda la propiedad extranjera, minera, etcétera, ha sido expropiada, la pesca peruana ha sido expropiada, en fin, solo quedan medianos y pequeños mineros, medianos y pequeños banqueros, los grandes bancos también han sido nacionalizados, entonces dicen, ya tenemos el Estado socialista que queríamos. Y claro, vienen los 90, las reformas de los 90, y ese Estado es completamente desmontado. La furia es ilimitada, el gran sueño de décadas, 1930, 40, 50, 70, 80, se desvanece en los 90. Pero por el otro lado, hay sectores empresariales que, basados en doctrinas bastante antiguas, que había que privilegiar a los importadores y castigar a los exportadores al amparo de enormes protecciones arancelarias, al amparo de devolución de impuestos, por ejemplo, con el CERTEX, al amparo de dólar más barato, por ejemplo, con el MUC, construyen grandes empresas metalmecánicas, laboratorios de química, etcétera, etcétera, etcétera. Y naturalmente las reformas de los 90
con 3 posiciones arancelarias de 5, 10 y 15%, Yo. con la reducción del Estado, la eliminación del CERTEX, la eliminación del MUC, las exoneraciones tributarias también desaparecen. Y entonces, naturalmente, este sector que está a la derecha, que ha lucrado de este sistema mercantilista, pues también se enfurece contra el gobierno de los 90, que es el del presidente Fujimori. O sea que tiene dos grandes enemigos. Uno a la izquierda, que son el socialismo peruano, que habiendo conseguido su revolución, ve cómo el gobierno del presidente Fujimori la desmonta porque el pueblo peruano se está muriendo de hambre, sus sueldos no valen nada por la hiperinflación, está siendo destrozado por el terrorismo. Y por el otro lado, una derecha mercantilista que se han hecho ricos, pero de la noche a la mañana no pueden continuar vendiendo sus productos porque los productos importados son infinitamente más baratos y mejores. De acuerdo. Ahora, déjeme plantearle un tema final, como digamos, Keiko Fujimori, 3 segundas vueltas, 3 derrotas, va a una cuarta, va a una cuarta. Pero hay una gran diferencia. Da una cuarta elección. Sí, No sabemos todavía el resultado, ¿no? claro, pero digamos, va a una cuarta segunda vuelta, ¿no es cierto? Correcto. Sí, ¿no? Pero digamos, la diferencia en esta segunda vuelta es que todos sus adversarios, es decir, todos los que la persiguieron en la última década, todos los que han gobernado en la última década, desde Humala hasta Pedro Castillo, están en la cárcel. Bueno, eso es elocuente. Sí, y por otro lado, todas las imputaciones con respecto a ella han sido exoneradas. Claro, porque eran falsas. Y por otro lado, doctor Tudela, es la primera vez que ella aparece nítidamente como una víctima. No tiene ese sentido de agresividad con que la presentaba la izquierda y sus adversarios. Voy a hacer un paralelo muy curioso, que es el Alan García joven de 1985 y la Keiko Fujimori pertinaz pero sufrida del año 2026. Una vez que el García de 1985 gana las elecciones, lo que había sido un factor de polarización destructiva en el Perú, que había sido el antiaprismo, se esfuma. Entonces la oportunidad que se presenta ahora para el destino del Perú, independientemente digamos, del día a día de la política, es que el antifujimorismo se esfume también. Y eso sería recuperar la salud política de este país. En- Porque sabe usted, doctor, permítame esto, el Perú se enfermó con el antifujimorismo porque llegó a elegir al peor candidato de la historia no, republicana. y ha educado a 2 generaciones en el odio. Cada generación tiene 25 años, o sea, los chicos que nacieron, digamos, en la segunda mitad de los La años, izquierda ha sido muy en eficiente. la segunda mitad, en el último cuarto del siglo XX, y los que han nacido en el primer cuarto del siglo XXI, pues han sido objetos de De una, acuerdo. de una política de odio que los hace odiar cosas que no Yo, necesariamente conocen. yo creo que esta vez habían progresistas, analistas progresistas que señalaban que Keiko debía retirarse. Habían analistas también desde la derecha que señalaban que Keiko debía retirarse para fortalecer la candidatura de López Aliaga, visto los resultados, ¿no? Visto los resultados, hoy está claro que el fujimorismo es el único tapón del antisistema. Sí, pero López Aliaga también cumple una función importante. No, Y claro. es una derecha nueva, que tiene un corte tal vez más populista, pero que representa también realidades internacionales que tienen Se refiere
Es el momento histórico de esas realidades internacionales. Del impulso conservador en la región. Correcto. Entonces, cumplen funciones. Todo el mundo cumple una función en política. Pero totalmente de acuerdo, eso además ha sido parte de nuestra orientación. Pero Keiko Fujimori en una segunda vuelta, frente a cualquier adversario, más posibilidades que las anteriores segundas vueltas. El Perú es un país de sorpresas, de tal manera que no me atrevo a hacer un pronóstico. De acuerdo, doctor Tudela. Bueno, le agradezco infinitamente por esta interesante conversación, por este interesante análisis. Estamos en una encrucijada realmente histórica en el país. Yo creo que es un momento pivotal en el cual el país debe dejar el odio atrás. De acuerdo. Si no lo deja, vamos a ir en una pendiente inclinada y el sistema económico no funciona solo. Una vez que la política logra penetrarlo, lo destruye. De acuerdo, doctor Tudela. Muchas gracias por esta interesante declaración y seguiremos conversando como lo hacemos desde varios años atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así este proyecto avanza, se consolida, continúa. Muchas gracias.